¿Se ha dado usted cuenta de que la historia de la humanidad está hecha de guerras? Usted me pregunta si yo me he dado cuenta de eso. Yo le pregunto, ¿se ha dado usted cuenta de que en toda la historia de Europa solo ha habido 50 años de paz? En toda la historia. Y esos 50 años han servido solo para lamerse las heridas causadas por la guerra, para fortalecerse, para prepararse a una nueva guerra. Eso es verdaderamente estremecedor. ¿Fue Caín o fue Abel? Supongo que fue una cuestión de rencillas, como en los Far West americanos, en que los ganaderos no pueden soportar a los agricultores porque les parece que no aprovechan suficientemente la tierra. ¿Pero quién era la paz? ¿Caín o Abel? Yo supongo que la paz no era ninguno. Si la paz hubiera sido alguno, probablemente la guerra no se hubiera hecho. La paz estaba en el Edén. La primera comedia mía, que se llamaba Los verdes campos del Edén, se llamaba así en recuerdo a una frase de O'Neill en El extraño interludio, que escribe y es la siguiente: dicen que existe la paz en los verdes campos del Edén. Hay que morirse para averiguarlo. ¿Usted se atreve, Gala, a definir la paz y a definir la guerra? Yo encuentro que la paz y la guerra son dos estados de ánimo. Me parece que la paz es el estado de ánimo que conduce a la serenidad, al progreso, a la creación, al desarrollo de los pueblos. Y la guerra es un estado de ánimo que significa un desastre interior, ya de los individuos, ya de los pueblos, un desastre que siembra al mismo tiempo el desastre. Me parece que son exactamente contradictorias, son los dos extremos y los dos platillos de una balanza que tiene su fiel infiel a veces en el corazón del hombre. Cuentan que Federico II dijo: yo comienzo por hacer la guerra. Los políticos se encargarán en demostrar que era una guerra justa. ¡Qué horror! Sí, a eso se llama lógica de la guerra. Es una expresión absolutamente atroz, porque la lógica solo tiene un camino. Todos los demás, que son infinitos, son ilógicos. La lógica de lo ilógico es una contradicción repugnante intelectualmente, por lo menos. En cuanto a los dos otros elementos de la frase, resultan exasperantes. Federico II era un emperador muy aficionado a los himnos marciales, a las charangas y a los cañones. Por tanto, un ser lamentable. Y los políticos que justifican esas guerras, los políticos que están por debajo de las armas, pues tienen un cariz humano lamentable también. A lo largo de la historia, ¿cuál ha sido el imperio más sanguinario, Antonio? Todos los imperios lo han sido siempre. Su excusa es que no se puede hacer una tortilla sin quebrar y sin romper los huevos. Lo que no dicen es los huevos de quién, pero todos los imperios se parecen, porque todos los imperios se imitan los unos a los otros. Los imperios no tienen más arma que la fuerza, y una fuerza, si no está asistida por la fuerza moral, es siempre despreciable. El imperio de Roma es el que inventa esa terrible falacia de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que concluye en una definición terrible de Tácito. Hacen la soledad y la llaman paz, la soledad de la muerte. El imperio español en América, los grandes imperios británicos, el imperio norteamericano de ahora, siempre conducen a eso, a una paz falsa, a una paz que solo sirve como un manto que cubre determinadas podredumbres y por tanto no es duradera. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para ganarle la paz al mundo? La voz de los individuos tiene que empezar a oírse, colectiva y privadamente. Tienen que empezar a funcionar esas dos pequeñas grandes palabras de todos los idiomas. El yo, como afirmación de una individualidad que protesta frente a las atrocidades de la colectividad, y el no, como una resistencia ante esas batallas a las que nos empujan, a las que nos llevan a latigazos, a zurriagazos, y nos meten en ellas sin ningún motivo, sin que nosotros creamos ni las deseemos. ¿Se puede, Gala, ser pacifista cuando los de enfrente son beligerantes, cuando son viejos guerreros? Creo que el pacifismo consiste precisamente en una actitud antibeligerante, y con los beligerantes es con quien se tiene que ser pacifista, no con los pacifistas, si no, no haría falta el pacifismo.
Usted naturalmente es pacifista. Sí, yo soy un profesional de la paz. Tiene usted ahí un libro de Gandhi. Era un profesional de la paz. Russell era también otro profesional de la paz. Me parece que hay más de los que creemos. Me parece que somos más en esta lucha paradójica de la paz de los que pensamos. Hay muchos corazones que palpitan al unísono, pero no se les oye. El estruendo de las guerras no deja oír a los corazones de la paz. ¿Cómo colabora usted día a día? Hubo un momento en que el referéndum para la entrada en la OTAN me conturbó. Me parecía que en ese momento la nación estaba por encima del Estado y los ciudadanos estaban por encima de los partidos políticos. Y el sentimiento de dignidad nacional debía estar por encima de todo. Y entonces encabecé el movimiento del no a la OTAN. Ha habido que esperar muy poco tiempo para que no es que se nos diera la razón, porque ya la teníamos, sino que se reconociera la razón. Una Europa bloqueada, es decir, con bloques, no era la Europa que queríamos. No era la Europa digna, libre, de pie que queríamos. Estaba claro por qué entrábamos en la OTAN y no valía la pena hacer ese referéndum, falaz, por otra parte, con 3 condiciones incumplidas. Esa fue mi primera aportación, digamos, belicosa, aunque sea una paradoja al parecer, a favor del pacifismo. Luego, desde entonces, ya no he podido parar. Ya no he podido parar porque me dolería el alma si no dijera lo que tengo que decir. Pero ya sabe usted el peligro de echarle un pulso al Estado, ¿no? Como Séneca. Sí, sí, lo sé. No he visto una reacción más extraña contra los pacifistas que la que han tenido hace bien poco nuestros gobernantes. Los pacifistas, por lo visto, éramos o poetas o aldeanos. Y en la aldea global esa, por lo visto, no pueden entrar los poetas y, desde luego, los aldeanos menos. Éramos retrógrados, deficientes mentales, cursis, infantiles. Éramos brujas que había que cazar otra vez. Menos mal que la guerra ha durado menos de la cuenta, si no probablemente algunos hubiéramos sido quemados en la picota. A mí era difícil destituirme porque nunca he estado instituido, pero de todas maneras se ha hecho lo que se ha podido. Qué curioso. Cómo se ha reaccionado contra el pacifismo. Cómo el que tiene mala conciencia tiene que alzar la voz. Tiene que descalificar siempre. Una vez más, los que no están de acuerdo son contrincantes. No se puede disentir. Y ese es el principio de la guerra. Ese es ya el principio de una guerra que está latente, de una guerra que se puede desencadenar en cualquier momento. ¿La paz es la única salida posible? Me parece que la paz es la única salida airosa, la única salida no difunta con que cuenta la humanidad. La frase de Bertrand Russell decía: al final del siglo sucederán una de estas 3 posibilidades y no puede suceder otra. En primer lugar, que el mundo se termine. En segundo lugar, que la población disminuya por catástrofes bélicas y que se vuelva a la barbarie. Y en tercer lugar, que haya un gobierno que monopolice y controle todas las armas más peligrosas de la humanidad. Creíamos que no iba a ser así. Creíamos que había una 4ª posibilidad, el acuerdo, la concordia, la conciliación. Hemos visto que no, que se va a realizar la 3ª, que un solo gobierno se va a autoerigir en alguacil del universo, en sheriff del universo. Eso es altamente entristecedor. Cuando se pensaba que el mundo iba a ser una aldea global y Europa una casa común, resulta que esa casa ya tiene gobernante y esa aldea ya tiene alcalde. Duro, duro, duro.